Pero antes vamos a hablar de turismo porque se prevé que las operaciones en los aeropuertos canarios caigan casi a la mitad esta Navidad. Desde este domingo Alemania nos incluye en su lista de zonas de riesgo de tal forma que en el país se aconseja no viajar al archipiélago si no es para viajes esenciales. Y en consecuencia pues está haciendo que para esta temporada de fin de año, Navidad fin de año, tengamos unas reservas muy bajas y día tras día sigamos recibiendo cancelaciones. El sector hotelero al mínimo de ocupación. Y estamos en un 24% de ocupación, no es una cifra buena y ojalá pues se ponga en marcha pues una campaña de comunicación en la cual el turismo sí se puede realizar. Y así se encuentran algunos núcleos turísticos de las islas, apenas nadie. Estamos esperando a ver si con un poquito de esto sacamos a alguien más del ERTE, pero que va al revés, vamos a peor, ¿entiendes? Y aquí si seguimos así, pues nos podemos complicar, que podemos hasta cerrar. Esperábamos remontar un poquito ahora en estas fechas y la verdad que se presenta muy mal. Un panorama que todavía se complica aún más con el confinamiento severo de Londres y algunas zonas de Inglaterra. Pues así están las cosas en cuanto a la situación turística y de eso vamos a hablar a continuación con Jorge Marichal, es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y de Asotel, de la patronal turística en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Señor Marichal, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A esto se suma que las noticias que llegan de Reino Unido no ayudan para nada, lo que faltaba ahora una nueva cepa, señor Marichal. Sí, la verdad que desde luego las noticias que recibimos todos los días es lo que decíamos, una montaña rusa en la cual pues uno ya pierde los nervios, ¿no? Sinceramente ya no sabemos qué más puede pasar, ¿no? Bueno, España ha decidido mantener el control de entrada con PCR para los viajeros que vengan de Reino Unido, mientras media Europa pues cierra sus fronteras con Reino Unido. Todo depende de lo que pase bien en esa reunión de los países de la Unión, pero ¿qué se puede avecinar a partir de ahora? Bueno, lo que hemos venido aconteciendo, desde luego la situación para la conectividad, para el movimiento de personas parece que no es la más adecuada y los países en vez de hacer lo que tenían que haber hecho desde un principio, pues estamos todavía ya a 8 meses de que iniciamos esta pandemia y todavía no se han aclarado en cuanto a lo que hay que hacer con respecto a estos episodios. Son episodios que se sabían que iban a pasar y lo que tenían que haber sido era haber sido previsores para que todo el mundo tuviese claro lo que hay que hacer en cada momento y desde luego este tipo de normas tomadas a saltacaballo no es lo mejor ni para controlar la enfermedad, que es lo primero y lo más importante, ni para salvaguardar la economía, que también es importante. Bueno, venimos de un fin de semana con duras restricciones en la isla de Tenerife. ¿Ha tenido su efecto en cancelaciones, señor Marichal? Sí, efectivamente, no cabe ninguna duda que las cancelaciones están llegando. Hoy es un día que va a ser un día crítico, fatídico desde mi punto de vista para nuestra hotelería en Tenerife, puesto que bueno, se van a acumular las cancelaciones de ese fin de semana, que todo el mundo aprovecha el tiempo para poder realizar y sin duda vamos a tener una muy mala noticia hoy. Bueno, ¿cómo están afrontando precisamente los hoteles en la isla de Tenerife, el control de aforos, precisamente las restricciones en interiores? Los hoteles no han tenido ningún problema desde el principio de la pandemia en cuanto a este tipo de actividad. Nosotros en una semana y media, en 10 días, hicimos un protocolo que ha venido funcionando perfectamente. No existe ningún brote de esta enfermedad atribuido a ninguna actividad dentro de un hotel. Recordemos que tuvimos el primer brote en un hotel y que habían 700 clientes y no hubo ningún contagio. Por lo tanto, tenemos mucha experiencia ya recorrida en ese tema a lo largo de estos meses y desde luego hay medidas que a veces, pues bueno, a pesar de que bueno, entendemos que de alguna razón médica o epidemiológica deben tener, desde luego con respecto a la práctica no son medidas que entendamos porque hay algunas cosas que bueno que desde luego se ha demostrado que en los hoteles no pasan y si no pasan no entiendo el por qué tenemos que complicar la operativa que prácticamente es declarar el cierre de los hoteles, puesto que imagínense ustedes, bueno, muchas veces la operativa se convierte en imposible, ¿no? Bueno, se ha dado mucha controversia desde que entraran en vigor las nuevas restricciones de Tenerife de por qué se cierra Tenerife en sus entradas y salidas y por qué siguen viniendo los turistas, pero es que son realmente los turistas los que vienen precisamente con esa prueba negativa desde su punto de origen, ¿no? Sí, bueno, yo cuando veo estas restricciones para nosotros, para los hoteles y bueno, y luego uno va a otros sitios, ¿no? Y me comentan que no, que hay trasiego de personas en los bufés y que la gente se mueve de un sitio a otro. Yo digo que si la gente no ve lo que está pasando, voy a otros sitios y veo que ese trasiego y esa distancia de seguridad no se cumplen. En los hoteles les puedo decir que se cumplen escrupulosamente. Tenemos personal proceso para la realización de esas tareas. Los protocolos vienen funcionando desde hace muchísimo tiempo y la experiencia nos ha demostrado que las cosas se hacen bien. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aplicar el sentido común, el control también, por supuesto, primero que nada, pero recordemos, todo el mundo que entra a un hotel entra con su certificado de COVID negativo en los dientes, ¿no? O sea que no es la misma situación que la que se da en otros tipos de industria que quizás tienen menos restricciones que las nuestras, ¿no?
¿Y entiende las diferencias que se han venido dando entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias con respecto a qué test son los aconsejables entre el test de antígenos y la PCR? Estas diferencias vienen dadas y las entiendo por la sensibilidad. O sea, vamos a ver, no es la misma sensibilidad la que tiene el gobierno español con referencia al sector turístico canario que la que pueda tener el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias está mucho más cercano a nuestra realidad, sabe de lo que vivimos, sabe sobre qué ejes pivota nuestra sociedad y quizás el gobierno nacional pues estamos en la prioridad número 124, por decir un número, pero en la del gobierno de Canarias quizás estamos un poquito más cerca, ¿no? Y yo creo que entre las 10 primeras, después de la salud debe ser la siguiente, puesto que la economía canaria pivota en torno a la economía del turismo y la economía del turismo en torno a los turistas. Por lo tanto, es normal que existan esas diferencias. Lo que no es normal es que no lleguen a un acuerdo y tanto el gobierno canario sepa explicar al gobierno nacional nuestra realidad para que esa prioridad la entienda y que el gobierno nacional tenga un poquito más de sensibilidad, bueno, un poquito no, mucha más sensibilidad con respecto a nuestro territorio, porque desde luego con respecto a la pandemia se está viendo que tampoco son infalibles. ¿Y esto cómo acabará entonces? Pues esto acabará con un montón de empresas cerradas, con un montón de paro y con una crisis económica brutal en los próximos meses en Canarias si no se toman medidas, no solamente en el ámbito de Canarias o del Estado español, sino también de la Unión Europea. Recordemos que después de 8 o 9 meses de pandemia todavía están discutiendo qué hacen cuando tenemos un brote o una cepa que se sabía que iba a venir y todavía no se tienen medidas claras para actuar en este caso, ¿no? ¿Y a día de hoy cómo están los niveles de ocupación, señor Marichal? Pues muy mal, teníamos unas previsiones, bueno, ciertamente algunos optimistas, ¿no? Los que iban a abrir pues con respecto a las Navidades o al fin de año, pero después de estas noticias, sobre todo con el tema de Inglaterra y de Alemania, el tema de Holanda también, los países nórdicos también cerrados, esto, bueno, la verdad que ser hotelero ahora mismo es una profesión de riesgo también, ¿no? Bueno, el anuncio de las vacunas parece ser un nuevo horizonte de cara al próximo año 2021 en el sector turístico. ¿Lo veremos ya prácticamente esos indicios de recuperación para verano del próximo año, señor Marichal? Pues si todas las cosas siguen como parecen, sí. Si no viene otra noticia nueva a las que estamos desgraciadamente acostumbrados y si se toman medidas de estímulo y medidas directas para ayudar a las empresas que puedan llegar a esa fecha y medidas de estímulo para hacer que los clientes en esas fechas empiecen a llegar, pues ayudas directas de exoneraciones de impuestos, ayudas directas en cuanto a carencias en las responsabilidades financieras, hipotecas, pólizas de crédito, etcétera, etcétera, liquidez para el sector y también estímulos a la demanda con, por ejemplo, bajar el IGI del 7 al 5% para la actividad turística en Canarias en el próximo año, pues de esa forma sí, si nos quedamos así como estamos, pues sinceramente no creo que vayamos a recuperar mucho. Bueno, consultando con los principales portales inmobiliarios, parece ser que ya hay alojamientos turísticos que se encuentran a la venta. ¿Hay hoteles a la venta, señor Marichal? Siempre ha habido hoteles a la venta y siempre habrá hoteles a la venta. Todo depende del precio. Quizás en este momento no sea lo más loable el hecho de tener que vender, puesto que el precio será significativamente más bajo que hace un año. Por lo tanto, esto es un tema normal. Ya nosotros desde abril veníamos diciendo que era necesario proteger a la industria hotelera en España, que era una de las pocas joyas de la corona que nos quedaba y que no estaba en manos de capital internacional o de fondos de inversión, y para ello estamos trabajando. Yo creo que el tema de las carencias hipotecarias es una medida que se tiene que ampliar. El plazo acaba este verano, pero yo creo que se debe de ampliar y sobre todo también generar esa liquidez o no hacer que esa liquidez se escape de las empresas a través también de ampliar esas pólizas de crédito, meterlas en carencias, las líneas de ICO que también se ha hecho bien en ampliar los plazos, porque si no de otra manera sería imposible empezar a devolver con la situación turística que tenemos, ¿no? Bueno, los ERTE caducan el próximo 31 de enero. ¿Hay que volver a la mesa de negociación, señor Marichal, o la situación tan específica de Canarias está clara para que sean prorrogados esos ERTE? ¿Apela a esa sensibilidad? Vamos a ver, yo creo que no habría que volver a ninguna mesa. Lo que habría que hacer es aprobar de una vez por todas ya la prolongación de esos ERTE de una manera clara y con unas exoneraciones incluso más altas de las que tenemos en estos momentos. La situación lo pide, que no nos hablen de tantos fondos de recuperación, que no nos hablen de fondos de nueva generación y que se apliquen los fondos para salvar a los que estamos hoy y los que estábamos hace 8 meses trabajando de una manera adecuada y éramos los más competitivos del mundo. No es culpa nuestra, no lo hemos hecho mal, necesitamos ayudas directas y los fondos europeos en gran parte se deberían utilizar para eso y no para tenernos hasta el último día sin saber qué va a pasar con nuestras empresas, con nuestro personal, esperando al último boletín del último día, de la última hora, de la última noche. Desde luego esto no se debería hacer. Pues Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, también de Asotel, de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como siempre, gracias por atendernos en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes, muy buenos días.